todos. El día de hoy vamos a ver la sesión número 12 sobre energías renovables. El día de hoy nos acompaña el magíster Pedro Gamio, quien es magíster en gestión de políticas públicas, es docente universitario tanto en pregrado como en posgrado, es asesor de la cooperación holandesa, ha sido parte del equipo negociador de Perú en la COP20, delegado y conferencista en la COP21 en París, ex viceministro de Energía del Perú, ha sido director para América Latina del Global Village Energy Partnership y asesor principal en el Fondo de Energía y Ambiente para la región andina. Ha sido consultor del Banco Mundial, el INCMV, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cooperación Alemana, el WWF, OEFA y CEPLAN, tanto en materia de energía como en medio ambiente. Es máster en la Universidad Carlos III de España y egresado de la Maestría de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido también mandatario nacional de RESOP. Bueno, sin más, un fuerte aplauso, por favor, para el equipo de... Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Un honor siempre estar en San Marcos y compartir con ustedes algunas reflexiones. Para comenzar, un aviso de servicio público. El día viernes ustedes tienen el primer acto de solidaridad, conciencia ambiental, alerta al Perú, los jóvenes presentes, este testimonio extraordinario que una niña de 11 años ha iniciado desde la Corte de Polonia y que ahora llega al Perú. He estado en el Cusco y he visto la fortaleza de la organización en el Cusco. La región sur del Perú creo que está muy organizada y es importante mostrar no solamente el conocimiento frente a lo que significa el cambio climático como grave amenaza al futuro de la vida humana y en el caso nuestro particular el hecho de que el Perú sea uno de los 10 países más vulnerables, sino también mostrar el testimonio colectivo y personal de compromiso. Y cómo no va a ser importante que los jóvenes de uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático este viernes hagan una pacífica pero poderosa demostración de compromiso. De verdad, creo que es un comienzo de muchas más tareas porque nuestro país juega todo en los próximos 19 años. Me explico. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, el 2038 el Perú deja de ser un país mayoritariamente joven, es decir, en 19 años. Esa ventaja de que el Perú sea mayoritariamente de jóvenes menores de 25 años se deja de lado. Y el Perú empieza a ser un país de edad media, con cargas sociales, demandas de atenciones de salud. Ya no es un país con las oportunidades que brinda ser mayoritariamente joven. Entonces, estos 19 años son de gran importancia para recuperar el tiempo perdido y la generación millennial tiene el protagonismo. Porque la que viene después, la generación Z, no tiene esta oportunidad. Y si fallan los millennials, el país pierde. Así de claro. Entonces, el reto de verdad es enorme. Pero no por ello vamos a achicarnos. Vamos a sentirnos como que no vamos a ser capaces de afrontar la gran tarea. Hoy, el 75% de la población se concentra en las ciudades del Perú. Hay una fuerte tendencia estructural a abandonar el campo. Salvo la agroexportación, no hay otra actividad
que promueva residir en el campo, porque no hay servicios básicos, porque todos son atraídos por las luces de las ciudades. Pero en verdad, la sostenibilidad tiene que ver con una ocupación equilibrada del territorio. Y tiene que ver con generar oportunidades allí donde se concentran los recursos naturales. Y esta es una tarea pendiente. La gran pregunta que siempre le hago a mis alumnos es: ¿hay en el Perú política rural? Y cuando hablamos del tema, nos damos cuenta que solo a 100.000 familias les llega el crédito agrario. Es muy poco para el universo de peruanos que trabajan en el mundo rural. ¿Y a cuánto les llega la asistencia técnica? Menos de 100.000. Entonces, donde se concentra la mayor parte de la población, porque es la actividad que más empleo genera, no hay política pública. Y por eso hoy nos quejamos amargamente. El último informe que ha salido, que ha aumentado en 200% el plomo en el río Rímac y en 300% el cambio en el río Rímac, y que estamos amenazados por un montón de relaves, y que la situación evidentemente exige un esfuerzo mayor de todos, porque no es posible que no podamos afrontar el cuidado del recurso vital llamado agua, en donde vive 1/3 del Perú, Lima. Si no podemos resolver el problema del río Rímac, menos vamos a poder resolver el problema de la Pampa y de tantos lugares donde se produce esa devastación, que son las 150.000 hectáreas de bosques primarios que perdemos año a año. Entonces esto nos llama a un trabajo articulado en todo el Perú. Empezamos siguiendo la presentación. La primera, por favor. A diferencia de la mayor parte del mundo, el Perú es atípico. Es atípico porque la principal fuente de contaminación, la principal fuente productora de gases de efecto invernadero en el Perú, no es el rubro de energía, como ocurre en la mayor parte de países del mundo. Sobre todo los países industrializados, los países desarrollados. En nuestro caso, todavía sigue teniendo un peso mayor el cambio de uso de suelo. Lo que ya mencioné, 150.000 hectáreas de bosques primarios que se pierden todos los años. A pesar de que tenemos satélite, a pesar de que tenemos drones, a pesar de que podríamos darle trabajo al sector donde se concentra el desempleo, que es la juventud, siendo técnicos que lean fotos satelitales y las fotos que emiten los drones, y tendríamos en tiempo real el control del movimiento de una pelota de fútbol y podríamos quebrar el movimiento de todo aquello que va contra el país. La tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, todo. Esto es fundamental, porque podríamos desarrollar una estrategia que permita reconstruir esa tarea que hoy está muy venida menos, el ordenamiento territorial. Sin ordenamiento territorial no podemos construir planeamiento estratégico y una política pública que defina qué actividades son prioritarias en distintos y diversos ecosistemas a lo largo y ancho del país. Lo estamos viendo cerca de la playa de Máncora, una empresa de hidrocarburos en juicio con una empresa que quiere poner un gran proyecto turístico. ¿Por qué? Porque ambos tienen una norma que declara de interés nacional su actividad y no hay nadie en el Poder Ejecutivo que diga tú estás primero que el otro. ¿Quién resuelve el problema? El Poder Judicial. ¿El Poder Judicial está preparado para resolver el tema? No puede ser que en el Perú el ordenamiento territorial no sea vinculante. Y eso es un tema que debemos corregir. Y lo podemos hacer creando un gran instituto. Un instituto técnico que convoque a los mejores científicos del Perú y que sea fuente de decisión de cómo
ocupar el espacio territorial, partiendo de una línea base que se retroalimente con el esfuerzo de todos ustedes, un trabajo multidisciplinario, y que permita hacer lo que hoy podemos hacer nosotros desde aquí, desde Lima. Podemos diseñar una pequeña central hidroeléctrica con cualquier río de Brasil o cualquier río de Estados Unidos, porque ellos sí tienen en tiempo real esa información. En el caso de Estados Unidos, el laboratorio de Idaho ha hecho un trabajo extraordinario y podemos encontrar información en tiempo real de caudales de todas las fuentes de agua. ¿Cuánto ganaríamos en el Perú si toda la información sobre el estado de los recursos naturales estuviera en una sola base de datos virtual? De todos los recursos naturales. En el Perú hemos avanzado, pero todavía muy poco, y la información no está toda junta. Y eso tiene que ver también con las ciudades sostenibles, las ciudades inteligentes. ¿A qué me refiero? A que el alcalde vea en su monitor no solamente que se ha producido un incendio, no solamente que se ha producido un robo, no solamente que hay problemas en un punto de entrega de los residuos sólidos o del tratamiento de las aguas residuales, sino va a saber si en alguna escuela se ha producido alguna contingencia, si hay algún problema de salud, cómo va el plan de reforestación, cómo va el transporte público, el tránsito, todo en un solo sistema de planeamiento. Hay países y ciudades en el mundo que están importando basura porque la que ellos producen ya no les es suficiente dado el nivel tan avanzado de gestión que han logrado. Y nosotros aquí, nuestro país rico en basura, multimillonarios en basura, pero basura que no aprovechamos. El 50% de la basura en el Perú es de origen orgánico. ¿Cuánto biol y cuánto compost dejamos de producir que podría acabar con esta costa marrón, sobre todo en las zonas próximas a nuestras grandes ciudades, y podríamos hacer un gran programa de reforestación y empezar a tratar las aguas residuales? La mayor parte de las aguas residuales son producto de los hogares, el uso doméstico de las aguas. Eso no tiene un tratamiento muy complicado para que sean reusadas. Berlín reusa el agua 11 veces, Londres 6 veces, en el Perú una sola vez, y encima perdemos el 30% de esa agua y también la contaminamos, porque el agua que está en las zonas altas de los nevados es de diferente calidad al agua que llega aquí a la Tarjea. Y esa es la mano de nosotros, los peruanos, que irresponsablemente arrojamos todo al río. Población, minería irresponsable, industria irresponsable, todos compartimos el ANA tiene más de 1000 puntos de vertimiento ya identificados. Pero hay que tomar la decisión política de hacer lo que los abogados llaman el procedimiento sancionador, para comenzar a predicar con el ejemplo y reconstruir la vida del río Rímac, de esta cuenca tan importante. Entonces, ¿cuáles son las otras fuentes de emisiones? Transporte. El transporte no es motivo de orgullo para los limeños ni para los peruanos. Peor no puede ser. Nos hemos resignado, parece, a aceptar que el transporte tiene que ser así, 2 horas de pérdida de tiempo, ineficiente, altamente contaminante. No es el transporte amigable, el transporte eficiente, el transporte que permita a uno con tranquilidad aprovechar ese tiempo para seguir leyendo un libro y que no sean 2 horas, sino solo 35 minutos en las rutas más grandes. Entonces hay, como diría el viejo poeta, mucho por hacer.
¿Cuál es la principal barrera para que el país no sea sostenible? Ese impuesto que ahora se ha hecho público y que ahora hemos conocido como una vergüenza mundial, la corrupción. Se ha destapado que todo se compra, todo se vende. Que la política, en lugar de ser una actividad digna, ha sido llevada a niveles increíblemente controvertidos y perversos. Ahora tenemos que revertir esa situación porque la política nos involucra a todos. Y aquel que sea tan ingenuo de creer, yo no participo en política porque la política es sucia, no sirve, comete un grave error. Tenemos que hacer que los primeros de la clase vuelvan a la política. Me pasa en muchas clases. La primera tarea es elegir el delegado, ¿no? Y pregunto, ¿quién quiere ser delegado? Con la justa levanta la mano una, dos personas. Tengo que parar todo y hacerle la pregunta, ¿quién quiere ser director, ministro, rector, vocal de la Corte Suprema, jefe de un proyecto? La mayoría levanta la mano. Les digo, bueno, tienen que empezar siendo delegados. Ahí van a aprender lo que es el desarrollo del liderazgo desde que son jóvenes estudiantes. Entonces, ahí se dan cuenta y ya la mayoría quiere ser delegado. Entonces, ese es el tema. Nos han vendido un espejismo, que la política es ajena a nosotros. Hay un viejo filósofo griego que decía, el ser humano es un animal político. Si quiere dejar de ser político, se queda como animal. Muy dura la frase, pero cierta. El mundo de las relaciones humanas tiene que ver con la política. El mundo de todo aquello que no podemos manejar solo, como el agua, el suelo, el aire, la organización de las ciudades, la organización de la explotación de los recursos naturales, todo tiene que ver con decisiones colectivas. Y la forma moderna de hacer valer políticas públicas es a través de leyes. Entonces, ¿cómo no vamos a estar interesados en la gestión que involucra la suma de todos y que va a permitir que cada uno como individuo tenga respeto y pueda ejercer derechos y pueda cumplir deberes? Si el sistema no está bien organizado. O me van a decir que está bien que lo que ha ocurrido en San Juan del Lurigancho ocurre en toda parte del mundo. Que el desagüe de la noche a la mañana, sin que haya ocurrido un desastre natural, invada las viviendas. Son fallas. O que los puentes sin ningún terremoto de por medio se caigan, como ha ocurrido en el Perú, a los pocos meses de haber sido inaugurados. Hay un serio problema de infraestructura y la calidad, y que tiene que ver con corrupción. Mientras el viejo puente Balta del siglo XIX se mantiene como una roca que hace recordar las películas de Marvel. Un puente viejo de tecnología del siglo XIX es mucho más eficiente que todas estas obras recientes. ¿Por qué? Esos ingenieros que fueron convocados a hacer esa obra eran de esta universidad, de los orígenes de esta universidad. Entonces, ahí está el problema del Perú. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que desarrollar lo que se conoce como capacidad de resiliencia. Capacidad de resiliencia, cuidado, es capacidad de respuesta. No, tenemos que conservar a nuestro dirigente para el viernes, pero no solo para el viernes. La capacidad de respuesta frente al cambio climático. Y eso tiene que ver con respuestas rápidas, oportunas, que caminan por dos líneas, mitigación y adaptación. En el Perú, ¿cuánto tenemos que hacer para informarle a cada campesino que el clima se ha vuelto loco, que tiene que defenderse, que tiene que diversificar su oferta productiva,
que tiene que capacitarse en cómo sembrar agua, en cómo guardar agua, en cómo usar el agua más eficientemente, en cómo no usar agroquímicos tóxicos, por más de que lo engañen con precios mucho más baratos porque están prohibidos en el mundo. Todo eso forma parte de una gran transformación que solo se puede hacer si se reactiva un programa que en alguna manera se inspira en una red de jóvenes que salgan a caminar por el Perú para ayudar a mejorar sistemas de producción, para llevar el crédito de la mano con la asistencia técnica, para transformar la microempresa, donde se concentra el 80% de la población económicamente activa del Perú. Ya no podemos gobernar solamente para el 15%, tenemos que gobernar para todo el país. Y el actor protagónico es la pequeña empresa, que tenemos que sacar del nivel de subsistencia y tecnificarla, y elevar su productividad, elevar su rendimiento, y con eso la familia peruana va a mejorar. ¿Cómo no trabajar, por ejemplo, con una ladrillera artesanal? Que en lugar de usar llantas y combustibles que se reusan de todo tipo, empieza a utilizar combustibles más limpios, a tener una chimenea, a automatizar su proceso. Va a ingresar mucho más dinero. No se van a contaminar, no se van a enfermar, van a llegar a tener RUC, van a vender más. Entonces, esa tecnificación tiene que ver con una energía renovable virtual, que es la eficiencia energética. Y los ingresos aumentan de 5 a 30%. En Bangladesh y la India, el crédito de eficiencia energética ha sido un motor de la economía. Y en el Perú lo puede ser. La manera de formalizar un país no es por decreto, es creando oportunidades. Y el crédito de eficiencia energética es una manera de crear oportunidades. Al que tiene una pequeña fábrica de ropa, textil, al que fabrica calzado, al que fabrica artesanía, al dueño de una pequeña ladrillera, todos ellos, al artesano, todos ellos pueden mejorar su forma de trabajar y al final van a conseguir calidad de vida para todos los que trabajan en estas pequeñas empresas. Siguiente, por favor. Entonces, ejemplos de mitigación: recuperar tierras degradadas. Tenemos entre 10 y 12 millones de hectáreas degradadas. ¿Cómo las recuperamos? Las recuperamos, por ejemplo, en La Pampa. Es imposible volver al estado natural. Busquemos especies forestales de rápido crecimiento, de alto poder calórico, que hagan que en el Perú empiece a desarrollarse el uso energético del recurso forestal para producir briquetas, chips y pellets de madera seca. Y podemos hacer lo que hace Finlandia, que vamos a un supermercado y con madera seca abastecemos las necesidades de energía, no solo de los hogares, de los calderos, del comercio, de las fábricas. Finlandia tiene el mismo potencial forestal que el Perú. La diferencia es que ellos han logrado que el potencial forestal sea el 20% de su matriz energética. Nosotros importamos madera y muebles de madera en más de 1.200 millones de dólares anuales. Y solamente exportamos poco más de 130. Bolivia nos gana en el desarrollo de su potencial forestal. Y esto es un tema que tiene que ver con no aprovechar una condición del Perú. El Perú, más que agrícola, es forestal. El área del territorio nacional con vocación para la agricultura es muy pequeña y tenemos que cuidarla. Y ha costado mucho esfuerzo a los primeros hombres y mujeres que habitaron el territorio nacional ampliar y hacer crecer esos valles. Y nosotros hemos hecho todo lo contrario a la ciencia, a la técnica y al respeto a las futuras generaciones. Hemos llenado de cemento el valle del río Rímac. Hemos llenado de cemento el valle del río Chillón. Y ahora, todos los fines de semana vean los avisos. Proyecto industrial en Lunín.
estamos comenzando a llenar de cemento el valle del río Lurín, justo donde está la alacena de la gran ciudad de Lima, que antes fue autosostenible y ahora en cualquier amenaza, en cualquier situación crítica, depende de una forma exagerada de los alimentos que vienen de la carretera central y de la Panamericana Norte y Sur. Porque si se corta la cadena de suministro frente a cualquier desastre natural, 2 semanas, nos quedamos sin agua, sin alimentos, sin luz. ¿Cómo respondemos? Yo les aseguro que las futuras generaciones van a cuestionar seriamente este modelo tan anárquico de crecimiento de la ciudad. Hay que empezar a corregir esta forma tan irresponsable de construcción de las ciudades, que hace que lloren las madres en Chosica, donde han construido con un montón de polladas y esfuerzo un colegio justo en la ruta del Huayco, y que el ingeniero de defensa civil diga: o demolemos este edificio o quieren ver a sus hijos muertos. Y ellos muestran la licencia de la municipalidad que les permitió construir allí mismo, en la ruta del Huayco. Y eso lo vemos a lo largo y ancho del país. Cuando en otros países las normas de orden público se respetan porque se defiende la vida, acá toleramos que la gente viva en zonas peligrosas. Sí, pues, es que no tienen a dónde ir. Y con eso somos totalmente indolentes frente al drama de que las personas están expuestas y en un riesgo mayor. Debería ser un trabajo permanente de la Defensoría del Pueblo cuestionar esto, porque es defensa de la vida y de los derechos humanos de las personas. ¿Cómo es posible que las personas estén viviendo, familias enteras, en la ribera del río, justamente en la zona crítica? ¿Qué se espera? Es como en el Pasamayo. Hace poco se repitió la tragedia que mi memoria, desde que era un niño de 5 años, recuerdo, se cayó un bus en el Pasamayo. Vayan a preguntar si han puesto barreras de contención, de esas modernas barreras de contención que impiden que un bus salga al precipicio, porque están bien hechas y de un material especial, la barrera de contención, que hace que el bus rebote y no caiga. Pregunten si se ha hecho. ¿Está esperando que haya otro bus que caiga al precipicio? ¿Por qué no somos capaces de aprovechar la tecnología y ser sensibles a la defensa de la vida humana? Eso es planeamiento, eso es compromiso, eso es responsabilidad. Entonces, tenemos una gran oportunidad de cambiar lo que ocurre hoy en el Perú. Casi 4.000 millones de dólares de importación de crudo y diésel. Somos un país que parece que no tuviera energía en sus recursos naturales. Es increíble que en el Perú el diésel le gane al gas natural en su consumo nacional. Es increíble que el 16% de penetración, 15% de penetración del gas natural tiene el Perú. Colombia está en 65%, Bolivia en 45%. Quiere decir que lo que está haciendo todo el mundo, Corea, Alemania, Chile, Colombia, que es la transición energética, el cambio de energías que contaminan más a energías que contaminan menos y que cuestan menos, en el Perú no estamos haciendo nuestra tarea. 14 años de explotación del gas y no hemos sido capaces de hacer que el gas sea el principal combustible allí donde todavía el sol y el viento no pueden entrar a tallar como esperamos. Si Alemania lo hace sin tener gas, si Chile lo hace sin tener gas, ¿por qué los peruanos no podemos hacerlo si tenemos el equivalente a 2.500 millones de barriles de petróleo en gas natural? ¿Por qué nos gusta pagar 300 o 250 soles de luz eléctrica en lugar de las familias que tienen hoy en Lima conexión al gas que pagan 70 soles, 60 soles? Es que todos somos ricos. No nos importa el dinero. No queremos ahorrar recursos para la educación, para mejorar nuestra calidad de vida. O no gobernamos para la gente. O somos mediocres en la gestión país.
¿Cuál es el problema? Así, otros 35 años para ir a otro mundial. Pero yo tengo fe en nuestra gente. Dicen que hemos hecho la mejor hinchada del mundo, parecíamos equipo que jugaba la final. Pero eso significa que hay mucho corazón en el Perú. Lo que hay que hacer es orientar ese corazón hacia la luz del conocimiento. Ese es el secreto. Siguiente, por favor. Entonces, necesitamos adaptarnos porque el cambio climático afecta a muchos de los sistemas que sostienen la vida humana. Va a traer consecuencias inevitables. Por ejemplo, el científico coordinador de la comunidad de científicos convocados por Naciones Unidas dijo en París algo que a mí nunca me va a ser fácil olvidar. Dijo, si no hacemos nada, si dejamos todo al escenario Pau, business as usual, nos quedamos en nuestra zona de confort, mirando Netflix, o peor, esto es guerra. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener que en lugar de tener 11.000 millones de seres humanos, el 2100, yo no llego al 2100, pero muchos de ustedes sí, va a haber solo 800 millones. Ese es el escenario con un incremento de la temperatura mundial de 5 a 6 grados centígrados. Estamos hablando de que no ha habido guerra, epidemia, catástrofe en el mundo que haga que tanta gente o no nazca o muera. Solo 800 millones de seres humanos. Y el Perú está entre los 10 países más vulnerables. ¿Cómo no nos va a preocupar el tema? ¿Cómo no debemos hacer una gran cruzada nacional para empoderar a todos? Que hoy los campesinos del Perú sean expertos en invernaderos, que sean expertos en manejo tecnificado del riego, que sean expertos en diversificar su oferta productiva, que rompamos esa tremenda situación de que hoy el 65% del mayor incremento del cáncer de la piel está afectando al poblador de la zona altoandina. Hay que hacer un gran trabajo de alfabetización ambiental para que utilicen sombrero grande, camisa de manga larga, para que se protejan de un sol que ya no es el mismo de antes. Igual con los niños, las niñas, los escolares. Siguiente, por favor. Acá están las 7 razones por las que el Perú es un país tan vulnerable al cambio climático. ¿Cuánto tiempo tengo? Hasta las 8. Ok. Para mí es muy importante conocer esto y compartirlo con ustedes. Zonas expuestas al deterioro forestal, ni qué decirlo, 150.000 hectáreas por año. Brasil en el siglo XX barrió con la mitad de su Amazonía, pero hoy, en términos proporcionales, ha logrado frenar la deforestación. Bueno, hasta el gobierno anterior, no sé qué pase ahora, pero esperemos que siga esa política. Perú todavía no lo logra. Perú no logra frenar la principal causa de contaminación y el principal daño que se está haciendo al pulmón de la humanidad, al patrimonio natural del Perú y a la humanidad, que es la pérdida de bosques primarios. En segundo lugar, tenemos muchas zonas urbanas de alta contaminación atmosférica. La contaminación en Lima es terrible. La calidad del aire está seriamente impactada. Es urgente tomar medidas. Es urgente que las universidades saquen adelante observatorios de la calidad del suelo, de la calidad del aire. Y estos observatorios van a permitir monitorear las condiciones de calidad de vida de todos. Estos observatorios son indispensables para darle contenido a nuestra certeza de que hay una razón por la cual el cáncer en el Perú se incrementa en determinados casos. Por ejemplo, la
principal causa de muerte en el Perú por cáncer es el cáncer estomacal. Y uno pregunta por qué, y los médicos contestan: calidad de agua. En el Perú hemos socializado el Helicobacter pylori, está en todas las clases sociales. No hemos podido, hemos fracasado en asegurar calidad de agua. Y en el campo se duplica el porcentaje. Allí muere más gente por agua contaminada. Y si a eso le sumamos los agroquímicos tóxicos que están presentes en muchos alimentos, y que en lugar de ser una ventaja el tener alimentación artesanal en lugar de alimentación industrial como el ciudadano de Nueva York, la alimentación artesanal, como no tiene monitoreo ni infraestructura de la calidad, se vuelve una amenaza. Y sin querer compramos un kilo de tomates, y si lo llevamos a un amigo de SENASA y le hacen el examen, resulta que hay una colección de metales pesados. Entonces es fundamental acuerdos entre los gobiernos locales y el SENASA para que se multiplique el esfuerzo de control de la calidad de los vegetales. Y podamos iniciar con el Ministerio Público, con OEFA, con DIGESA, con la Defensoría del Pueblo, sistemas articulados que aseguren investigación para saber dónde está la fuente de contaminación, dónde se origina, y comenzar a enfrentar esos problemas que hoy son problemas que a todos nos afectan y que no los discuten en la Municipalidad de Lima ni en la Municipalidad de Trujillo. Vemos reuniones importantes todos los días y uno pregunta: ¿se ha hablado de este tema? ¿Se ha hablado de seguridad alimentaria? La seguridad climática descansa en 3 pilares, de acuerdo a Naciones Unidas: seguridad hídrica, seguridad energética y seguridad alimentaria. El esfuerzo de los alcaldes del Perú debe ser cómo lograr que se plasme de la forma más eficiente posible, trabajando de la mano con los ministros del Poder Ejecutivo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces debería haber una reunión del más alto nivel para ver cómo anda la seguridad alimentaria en el medio urbano y en el medio rural en el Perú. ¿Cómo está la seguridad hídrica? ¿Y cómo está la seguridad energética? Siguiente, por favor. Tenemos que reforzar la infraestructura, puentes, carreteras, colegios. Cambiar la visión del mantenimiento de esta infraestructura. Para mí es un cuestionamiento para todos el hecho de que más del 70% de la infraestructura de los colegios no sea adecuada. Porque eso significa que estamos haciendo las cosas mal. Lo principal de un país son sus niños. Y el principal factor que acredita que una sociedad es civilizada es cuando garantiza salud y educación a los niños. Y mientras más chiquitos, más tenemos que ayudarlos. No es posible que marquemos un récord en desnutrición y en anemia. Eso nos cuestiona a todos. Y esa debe ser una prioridad de todos, porque todos somos parte del problema o parte de la solución. No es cierto que todos tenemos que ser presidentes para ayudar a cambiar el Perú. Hay mucha gente. Acabo de ver en Cajamarca un colegio de fe y alegría, esos que en la prueba PISA compiten con los colegios más ricos de Lima en rendimiento. Fe y alegría. En Cajamarca, en un colegio de fe y alegría, tienen una cantidad importante de cuyes los niños. ¿Qué hacen con los cuyes? Producen compos y viol para un empresario chileno que exporta arándanos orgánicos. Hay una alianza estratégica y gracias a ese abono orgánico, el otro señor logra certificar y conquistar mercados. Pero gracias al aporte de este abono orgánico, los niños obtienen un ingreso que les permite obtener mejoras en la infraestructura de su humilde colegio
a partir de generación de valor. Y desde niños, los chiquitos ya están participando en crecimiento y desarrollo sostenible. Y el profesor y el director del colegio tienen el reto de negociar precio, porque está averiguando cuánto cuesta en otros países. Porque le dice al empresario chileno: oiga usted, yo soy el colegio, somos sus socios, y usted nos tiene que tratar como socios. Si usted gana premios es porque nosotros lo estamos ayudando. Y usted tiene, no el director, tiene 300 socios, cada niño es uno de ellos. Entonces, tenemos también que mejorar los sistemas de drenaje y la capacidad de los sistemas hidráulicos ante posibles incrementos de lluvia y caudales de ríos. Tenemos que proteger los bofedales. Uno va a los bofedales de la zona alta, de la zona andina de Lima, y se da cuenta que los utilizan para abono en las zonas bajas. Y se está haciendo daño, porque allí se siembra el agua, ahí se cosecha el agua, ahí existe una reserva de agua. Los bofedales no pueden ser explotados. Tienen que ayudarnos a guardar el agua, que es un recurso vital. No podemos repetir lo que ocurrió en Ica, de exagerar al extremo que ponemos en riesgo la capa freática. Hay que evitar ese tipo de acciones, como puede ocurrir en Sullana. Si sumamos al esfuerzo del riego por inundación para sembrar arroz en Sullana, que no es sostenible, pero es una tradición cultural muy fuerte, biocombustibles, la capa freática no va a resistir. Y lo dice un informe de la FAO. Si persiste esta manera de explotar los recursos, vamos a ver en Sullana pronto la guerra del agua. Entonces hay necesidad de desarrollar emprendimientos, pero respetando la sostenibilidad y un manejo prudente de los recursos naturales, un respeto a la madre naturaleza. Siguiente, por favor. Tenemos que aprender de las nuevas y valiosas investigaciones que nos demuestran, por ejemplo, que la agricultura va de la mano con la siembra de árboles, que hay una combinación sinérgica que ayuda a preservar los nutrientes del suelo y también a enfrentar las plagas. Hoy en Israel, por ejemplo, vemos los drones trabajando todo el día en los campos agrícolas porque dan información en tiempo real del estado de crecimiento de las plantas, de cómo se puede con la permacultura lograr entender el mundo de los insectos y en lugar de eliminarlos con agroquímicos, saber entendernos con ellos. Suena iluso, pero es real. También preservar la biodiversidad, que es una política pública que en el Perú, en el papel, está declarada como de gran importancia, pero cuando uno monitorea cuántas políticas públicas en los hechos preservan la biodiversidad, nos damos cuenta que hay, evidentemente, fallas. Si no, veamos, por ejemplo, qué pasó con el cerca de 1 millar de delfines que murieron en la costa peruana. Averigüen. Lamentablemente el IMARPE no tenía a los expertos para descubrir la causa de la muerte de esos delfines. Hubo una ciudad que sí tiene los equipos técnicos y profesionales que ofreció ayuda al Perú. Lastimosamente no se llegó a un acuerdo, que fue San Diego, en California. Porque a veces la causa de la muerte no es biológica, puede ser una causa neurológica, pero nos falta, y eso en la UEFA ha sido muy importante notarlo, nos falta una infraestructura de laboratorios que permita que en el Perú tengamos respuestas claras sobre los niveles y estado de contaminación que hoy tenemos en nuestro territorio. Y esto es importante, porque sin ciencia y técnica que soporte las políticas públicas no podemos tener la certeza. Por eso es que para mí el ordenamiento territorial no debería ser una competencia del gobierno local ni del gobierno regional.
debería ser solamente un instituto donde se congreguen los científicos más importantes del país y que dependa del más alto nivel del gobierno nacional para aprender a respetar la opinión técnica y que ayude al soporte de las decisiones políticas. Porque en el mundo del siglo XXI no se puede hacer política improvisando. Las decisiones tienen que ser sobre la base del conocimiento. A mí me da pena, y no voy a mencionar el regulador, pero que se maltrate a funcionarios de carrera poniendo a funcionarios expertos en una materia totalmente diferente a la materia de un regulador. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Empieza el inventario de errores. En toda institución se tiene que respetar el expertise, se tiene que respetar la línea de carrera, tiene que haber meritocracia. No todos los abogados sirven para todo, ni todos los ingenieros sirven para todo. Hay especialidades. Siguiente, por favor. En la zona costera tenemos amenazada hoy la pesca artesanal, que es una actividad anterior a la República. Las aguas residuales, no de Lima, que tienen un tratamiento primario, pero aquí nomás en Cerro Azul, el desagüe Balmar. Y eso pasa con todas las poblaciones urbanas, los balnearios, todo el agua residual, lamentablemente está contaminando nuestra zona costera. Y eso está afectando una actividad tan importante como la pesca artesanal. Y la falta de suficientes embarcaciones para la Marina de Guerra, que es la policía ambiental en el mar y ríos navegables, Ecuador tiene más unidades que el Perú. Hace que muchas veces la pesca industrial que invada la zona exclusiva de la pesca artesanal. Y hoy vemos los testimonios de nuestros pescadores que con dolor dicen, le he tenido que decir a mi hijo que se vaya, que busque oportunidades en la ciudad, porque lo que yo aprendí de mi abuelo no lo voy a poder transmitir a mi hijo, porque no hay futuro. Porque cada vez que salgo en busca de recursos tengo que irme más lejos y pelearme con la caleta vecina, porque cada vez es más escaso el recurso. Entonces este es un tema importante. En el caso de los diques defensivos, hoy quien conoce Trujillo, conoce la población de Buenos Aires, donde he estado hace poco, y he visto cómo ha desaparecido la playa. Es muy importante tener presente lo que está ocurriendo. El incremento de la temperatura en la costa norte, cómo se ha dado en los últimos años, la última década. Siguiente, por favor. También tenemos que darnos cuenta que hemos perdido el 50%. Hemos perdido el 50% de nuestra reserva de agua. Y si las cosas siguen así, podemos llegar a perder casi todo nuestro importante recurso agua que tenemos en miles de años en nuestros nevados. También hoy existen técnicas para el manejo de los humedales. En la costa peruana he visto varios estudiantes y algunos ya a punto de terminar ingeniería ambiental. El Perú necesita una política pública de protección y rescate de los humedales. Allí estamos fallando. Explíquenme cuál es la razón por la que un Nisei, un peruano de familia de origen japonés, deja todas las oportunidades en Japón para venir al Perú y empezar a rescatar humedales. Y ahora trabajando en el lago Titicaca, porque la política pública hace que pasen 4 gobiernos y hasta ahora no tengamos plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Puno. Y esto es grave, porque el lago Titicaca hay que cuidarlo. Los Uros, que son un pueblo indígena importante en esta zona del Perú, han logrado que su arte, sus
sus textiles se presenten en París. Han logrado una infraestructura turística muy interesante, un turismo vivencial, pero todo ese proyecto está amenazado por la cantidad de agua contaminada que va al lago Titicaca. Y está muy lento el proceso de avance de esa planta. Tenemos que hacer todo lo posible para rescatar nuestras fuentes de agua, para evitar que la contaminación avance como está avanzando en el Perú hoy. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá están unos gráficos que se los voy a dejar, que tienen que ver con la cadena de valor que genera la eficiencia energética. Siguiente, por favor. Lo que significa en ahorro para la pequeña empresa, en el cambio del compresor, el variador de velocidad, la iluminación, el aislamiento, el aprovechamiento de calor residual. Hay una serie de medidas que en pequeñas empresas son determinantes para hacer más productiva y eficiencia a una pequeña industria. Y esto evidentemente empodera a nuestras pequeñas empresas. Siguiente, por favor. El etiquetado. Nos hemos demorado más de 10 años en que el etiquetado sea una forma de informar a los consumidores de que el celular, el televisor, cualquier equipo electrodoméstico va a ser eficiente en su rendimiento, va a consumir menos energía o lo contrario. Pero ese etiquetado debería estar en todo en el Perú. Yo recuerdo como ayer haber estado en la batalla porque en el Perú se promueve el uso de LED y discutíamos con un funcionario del Ministerio de Economía que escribió un informe diciendo que el prohibir los focos incandescentes atentaba contra el libre mercado. Yo les mostré, pero en la mayor parte de países avanzados se han prohibido los focos incandescentes y son economías de libre mercado. La economía de libre mercado no significa un dogma que te haga mantener tecnologías ineficientes que te generan una serie de problemas. Para un hogar humilde, un foco incandescente puede significar 5 soles al mes. El 95% menos costaría un foco LED. Hay que promover eficiencia y economía. No es posible que en el Perú se vendan y comercialicen focos incandescentes cuando hay tecnologías hoy más eficientes y que han reducido sustantivamente sus costos. Pero eso sí, hay que buscar el LED de calidad, hay que buscar el panel